Hace casi 3 años, un empresario chileno vivió lo que él define como la peor pesadilla de su vida. Estuvo detenido por 6 meses en Indonesia, acusado de transportar metanfetaminas y tras salir libre fue secuestrado y torturado. Hoy prepara una demanda contra el Estado chileno, por lo que, según denuncia, fue una asistencia deficiente. El reportaje es de Mauricio Buentenao. Cada año son miles los turistas que deciden viajar a países tan lejanos como Indonesia. Podría ser un país con una naturaleza muy bonita, según lo que veamos en las películas, en los reportajes. ¿Les parece un destino como atractivo? Oh, me encantaría. ¿Sí? Sí, si tuviera la oportunidad, sí, me encantaría. Para los chilenos que decidan ir a este país, este no les pide una visa. Sin embargo, les da un permiso de 30 días, que es incluso extendible siempre y cuando presenten un pasaporte válido. Yo he tenido la posibilidad de viajar a los países de Indonesia y otros cercanos. A veces uno se siente como que te están invadiendo un poco cuando te revisan mucho, pero en realidad cuando te revisan mucho también tú sientes la seguridad de que no van a dejar pasar a cualquier delincuente que lleve droga o algo similar. Esa misma seguridad es la que llevó a un chileno a tomar un avión para pasar el fin de semana de sus sueños, pero se transformó en la peor pesadilla al ser protagonista y aparentemente inocente de una noticia que dio la vuelta al mundo y que paralizó su vida para siempre. En Bali, Indonesia, un empresario chileno fue detenido en el aeropuerto por portar 77 gramos de metanfetaminas. Conmigo pues consiguieron mucho dinero. Y pues no me querían dejar salir, ¿no? Yo sigo teniendo pesadillas, la electricidad aún la siento. Esto podría significar incluso que sea sentenciado a pena de muerte. Errores y negligencias muy graves, pienso yo, que han destruido mi vida, sí, efectivamente. Así pienso yo y lo tengo probado, de hecho, sí. Hola, encantado, ¿eh? Emotivo, las emociones me saltan, ¿no? Y discúlpenme, ¿vale? Lo entiendo perfecto y es parte de lo que uno esperaría de alguien que sufrió toda esta situación que sin duda es terrible para cualquiera. Y esa experiencia le sigue pesando desde el 2019. Pablo Vergara nos recibe y contacta desde su casa en Madrid. Es empresario, nació en Chile, pero ha vivido casi toda su vida en España. Razón más que suficiente para contar también con esa nacionalidad. Exitoso y dueño de una de las multinacionales más rentables por años. Eso lo llevó a ser pasajero frecuente en distintos aeropuertos del mundo. Pero también lo hizo el candidato ideal para ser víctima de torturas, chantajes y hasta un secuestro. Todo apenas pisó suelo en Indonesia. Historias que por primera vez cuenta ante las cámaras de televisión. Las 3 semanas que estuve secuestrado, digamos, fuera de la cárcel, fueron muy terribles. Mi doctor en Barcelona puede certificar que no tenía nariz. O sea, mi perfil fue que me sacaron todo el dinero que pudieron. O sea, eso fue. El 27 de noviembre del 2019, Pablo Vergara tomó un vuelo desde Bangkok, Tailandia, lugar donde también vivía, rumbo a Bali, Indonesia. El ingreso a ese país lo hizo con pasaporte chileno. El plan era pasar unos días en la misma tierra en la que David Bowie pidió que esparcieran sus cenizas. Esto lo menciono porque el empresario es un fanático del ídolo pop de los 70. Hasta ahí todo parecía en orden, pero al momento de pasar por la intensa revisión de aduanas del exótico país del sudeste asiático, vino lo peor. Viene la policía aeroportuaria, me detiene, dice que estas sustancias son prohibidas. Yo le digo, bueno, estos son mis suplementos alimenticios que yo traigo. Hay 3,2 kilos de narcóticos tipo metanfetamina a la izquierda. Esas drogas son las que llevaron a Pablo Vergara Varas a ser detenido a fines de noviembre en el aeropuerto de Nuh Rai. Tras pasar por un control de rayos X, ahí se le detectó en su bolso de mano una botella con la droga líquida escondida en un calcetín. Te agarran, viene el abogado, por casualidad, de hecho, un abogado un tal Edward, que yo nunca en la vida había conocido, se aparece de pronto ahí, dice, yo puedo defenderlo, esto no tiene ninguna importancia. Imagínate, o sea, ya te plantean todo lo tienen montado desde el principio.
Allí están coludidos, y esto no cabe ninguna duda, que son abogados especialistas ante la propia justicia para poder ir sacando lo más que puedan de dinero, alargar el proceso y llevar a la persona no hasta el máximo de la pena, porque muchas veces terminan absueltos, pero luego de haber pagado enormes sumas para lograr esa inocencia. La corrupción era espantosa, oiga. Los de la policía de inmigración, a mí a la salida, me cobraron por cada día de estadía ilegal en el país. O sea, supuestamente estaba detenido. O sea, imagínese pagarle hoy, después de todo, pagarle a la policía de inmigración por los días ilegales. Relato que parece situarnos sorprendentemente en una realidad que supera la ficción. De hecho, Hollywood puso dentro de su larga lista de guiones cinematográficos terribles experiencias de turistas con la justicia en países del sudeste asiático. La cinta Inocencia Robada de 1999 muestra a un par de amigas que tras un viaje a Tailandia son detenidas por supuestamente portar sustancias ilícitas. En el caso de Indonesia, cuenta con una de las legislaciones más duras del mundo en materia del tráfico de drogas, con castigos que van desde 5 años de cárcel hasta la pena de muerte para quienes sean sorprendidos con cantidades superiores a 5 gramos de droga, como la cocaína o la metanfetamina. Cerca de una veintena de ejecuciones anuales han llegado a aplicar y centenares de decomisos son mostrados al mundo en medio de publicitadas conferencias de prensa. Son parte de esta política. Todo un sistema hecho para que esto produzca mucho dinero, se muestra como un éxito. Aquí se prohíben las drogas y aquí está el sistema que efectivamente las impide. La cosa es que me sacan, me esposan, me explican que nos vamos a ir a una parte y me ponen la capucha. Y cuando me ponen la capucha, ahí sí me preocupé. Y cómo no, si desde ese momento vivió lo que él mismo relata, es un episodio que marcó su vida para siempre. En julio del 2018, Víctor Ortega, chileno que estaba de vacaciones en Indonesia, fue detenido 8 meses por tener en su poder 5 semillas de marihuana, las que compró legalmente en Holanda. Su familia, a más de 15.900 kilómetros de distancia, rogaba por su justicia. Emocionalmente destruido, pero sé que esto va a salir pronto adelante porque tenemos fe, confianza en nuestro hijo. Lamentablemente le dan 2 veces comida en el día, pero les dan comida en una bolsa. De repente me dicen, para salvarte tienes que culparte. Y eso, de verdad, para mí fue un poco chocante. Solo así pudo liberarse de los 15 años de cárcel a los que estaba expuesto si no lo hacía. Algo similar que tuvo que hacer Pablo Vergara mientras estaba detenido y además pagando por cada procedimiento legal por el cual previamente era chantajeado. Ese abogado entonces me dice, mira, y la sentencia mejor que puedes tener es rehabilitación. Porque inocente, obviamente, después de 6 meses, olvídate. Para poder llegar a esa sentencia, me obligaban a tomar anfetaminas pro-hiper, ¿no? Todas las mañanas en ayunas, ¿no? Me daban pro-hiper, ¿no? 10 miligramos, ¿no? Tablets, anfetaminas. Imagínese usted cómo estaba yo por las mañanas con anfetaminas en ayunas. A fines de abril del 2020, el juez condenó a Pablo Vergara a 8 meses de rehabilitación. Sin embargo, el 6 de mayo de ese año, y mientras el empresario chileno estaba en el Hotel Hilton Garden de Bali, ocurre lo que para él fue la estocada más letal durante su pesadilla en Indonesia. Me tocan la puerta, la abro y me entran 12 policías, 12 los conté, eran 12, a la habitación y me sacan de la habitación. Y abajo estaba nada menos que este señor Edward, ¿no? El mismo del principio, estaba ahí, ¿no? Para cobrarme sonriendo, ¿no? Ya te agarré de nuevo. O sea, impresionante, ¿no? Impresionante. Vergara fue trasladado a una localidad al sur de Bali. Estuvo en una casa en un complejo llamado Mabila. 3 semanas donde la tortura, violencia y maltrato psicológico que vivió lo dejó con pesadillas permanentes. La comida era
Era un papel de periódico con arroz y unas sardinas dentro, ¿no? que estaban normalmente hasta con lombrices. Conmigo pues consiguieron mucho dinero, ¿no? Sacaron mucho dinero y bueno, me vieron como una fuente de ingresos, ¿no? Continua, ¿no? $138.000 costó su liberación. Eso sumado a todo lo que pagó mientras lo obligaban a dar las llamadas vueltas millonarias. Tours por cajeros automáticos donde el empresario chileno debía agotar los cupos diarios de sus tarjetas de crédito. Montos que en total superarían los $600.000. Por eso es que Vergara ha comenzado acciones legales para presentar el caso ante organismos internacionales. Procesos que incluso incluirían una demanda civil al Estado chileno. Conversamos con su abogado, quien está preparando la querella. Pablo, en lo concreto, realizó distintas solicitudes, ya consulado, embajada de Chile en distintos países, Tailandia y en este caso también Indonesia. Ninguna respuesta. Desde Cancillería indicaron que conforme a la Convención de Viena se prestó toda asistencia al empresario chileno detenido en Indonesia, teniendo presente además que nuestro país no puede intervenir en leyes judiciales de otra nación. La cónsul de Chile en Yakarta se trasladó a Bali para otorgar contención y asistencia consular de forma personal al usuario. Junto al cónsul honorario de Chile en Bali se presentaron en el recinto donde se encontraba detenido. Sin embargo, el señor Vergara rechazó expresamente recibirlos, indicando que no deseaba la atención consular ofrecida. Pero acá hay unas negligencias abismales que lo llevan finalmente a una asesoría que en un inicio se veía muy buena, muy recomendada por los cónsules chilenos en ese país y que finalmente devino en lo que fue su detención y posterior secuestro, perdiendo cerca de $1 millón, entiendo. Por esa desconfianza en su momento es que Vergara nos dice que rechazó las recomendaciones de autoridades chilenas en Indonesia. Hoy Pablo, con secuelas emocionales y físicas, pretende de alguna forma retomar lo que era su vida antes del 27 de noviembre del 2019. Fue muy, muy difícil, naturalmente. Y hice, creo yo, buenas relaciones con algunos de ellos, pero tienes que ganarte el respeto, en fin. Hay una ley, ¿no?, dentro de la prisión que es distinta, sí, indudablemente. Y otra fuera de ella, de acuerdo a su relato. Durante las próximas semanas, Pablo Vergara y su abogado presentarán la demanda civil contra el Estado de Chile, entre otras acciones con las que busca justicia. Esa que aparentemente fue la misma que le hizo pasar los días más oscuros de su vida.